aquí con ustedes en un nuevo programa de Desiderium Encuentros Reflexivos. Mi nombre es Carlos Trisquier, soy psicólogo, counselor y psicólogo social. Este programa tiene como objetivo la de informar sobre cursos, talleres y reflexionar sobre diferentes temas relacionados a la salud mental. Además, nos acompañarán todos los martes diferentes especialistas invitados. El último martes de cada mes se repetirá, como el año pasado, el ciclo eróticamente a cargo de la licenciada María Esther Antelo, especialista en sexualidad. Cualquier información se pueden comunicar al 154-1800-405, 154-1800-405 o al Facebook también Desiderium Encuentros Reflexivos, al blog www.desideriumcursos.blogspot.com.ar. Para cualquier pregunta o inquietud en el programa de hoy, pueden comunicarse al teléfono de la radio 5252-2241, 5252-2241, o al Facebook Radio Sónica Online, o al Twitter Radio Sónica. Les quería comentar antes de empezar la interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy, ya que vamos a tener a mi amiga y colega, la licenciada Rosa Rabinovich. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo año. Les quería comentar que a través de Gentilmente, el Centro de Estudios Sociales, estamos por iniciar las carreras comunitarias de psicología social para el mes de abril. Las carreras son operador de cambios en psicología social especializado en intervención y comunicación social, que está a cargo de la directora Miriam Alberganti, que es psicóloga social, y junto a su equipo. Y el que voy a dar yo, que es técnico superior en coordinación de grupos con especialización en psicodrama, del cual se recibe también como director de psicodrama. Esa parte va a estar a cargo del psicólogo social y director en psicodrama Claudio Davidenko. Las ventajas que van a tener estos cursos, que además de tener un arancel justamente comunitario, va a permitir cursar 2 años en uno, lo cual lo hace muy interesante porque además van a obtener 2 títulos en uno, lo cual le va a ampliar muchísimo más la posibilidad de la salida laboral, ya que va a ser especializado en alguna temática y disciplina. Esto se va a cursar en el Centro Cultural Diafos, sito en Directorio 557 Caballito, los días sábados, y va a tener una frecuencia semanal, tanto la parte teórica, así también como la vivencial en cuanto al psicodrama. Como les comenté, el abono es comunitario, en concepto de asociación y mantenimiento del centro. No hay costo, ni abono de matrícula, ni gastos de inscripción. Para mayores informes se pueden comunicar a www.genteymente.blogspot.com y al 156-784000. 156-783-4000. Vamos a iniciar con unas charlas gratuitas el sábado 5 de abril, así que los esperamos. Para cualquier información, como ya les comenté, pueden comunicarse a esas páginas o al celular. Ahora vamos a empezar y vamos a presentar ahora en forma formal a mi compañera, amiga y colega, para luego sí seguir contándoles sobre otros cursos y talleres. La licenciada Rosa Rabinovich, psicóloga y psicoanalista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado nuevamente. Un gusto, como siempre. Bueno, es un nuevo espacio que se inicia aquí, en Radio Sónica, y ya contábamos contigo todo el año pasado, que desarrollaste un ciclo, ¿verdad?, desmistificando el psicoanálisis. Ajá. Decime, ¿dónde estás trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando en consultorio privado en zona oeste y en Capital, y a nivel institucional estoy en el Hospital Pena. Yo superviso a los concurrentes de consultorios externos, psicólogos que atienden adultos, que se están formando, y bueno, yo voy como invitada a supervisarlos. Para mí es un gusto realmente hacerlo y compartir con ellos. Y además, a mitad de año doy un curso que está avalado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para la gente que se forma allí y también para todo aquel que esté recibido y no tenga más de 5 años de recibido, sea médico o psicólogo, que en el caso de que le interese el curso puede acercarse y formarse también conmigo. Bien, maravilloso, porque vos te recibiste ya, nosotros nos conocemos creo que antes de que te recibas. Mucho, bastante antes. Igual te recibiste hace mucho, ¿verdad? Y yo me recibí en el año 80.
Bien, o sea, ya tenés más de 30 años de experiencia. De ejercicio de la profesión, sí, señor. Y a ver, contando con esa posibilidad, ¿no es cierto?, tan interesante, ¿notás diferencias en cuanto al abordaje, por ejemplo, en la clínica en un paciente con los temas que trae? Yo lo dividiría como en dos partes. Por un lado, lo que tiene que ver con las diferencias socioeconómicas y las circunstancias por las que ha atravesado nuestro país en estas décadas. Eso sí, en algún punto trajo, digamos, motivos de consulta diferentes. Si alguien estaba afectado por alguna cuestión puntual que tuviera que ver con la situación del país. Si no, los temas... que es algo que nos ha llamado mucho la atención, los temas siguen siendo los mismos desde la época freudiana, o sea, desde 1890 ¿De la época y pico. victoriana? Sí, señor, los temas siguen siendo los mismos. O sea, siempre se repiten las mismas demandas por parte del paciente, ¿no? Sí, sí, y es lo notable, y yo creo que tiene que ver con la historia de la humanidad, a mi entender, porque los temas, ¿cuáles son? Los temas son fundamentalmente los que tienen que ver con el amor, con las relaciones familiares, ¿sí?, con la angustia existencial. Es muy raro que venga alguien y te consulte porque tuvo algún problema económico. Ajá. Si bien los problemas económicos obviamente nos afectan a todos, no es motivo de consulta. O sea, el motivo de consulta generalmente depende de la edad, te diría, duelos, pero duelos que van desde mi hijo se casa, se va de casa y no sé qué hacer, el famoso síndrome del nido vacío. Claro. Separaciones concretas de pareja o al revés, uniones, ¿no? Y el miedo que da a unirse. Miedo al compromiso. Sí. Es un tema que luego vamos a seguir charlando, me interesa mucho para ver el tema de la pareja actual, ¿no? Encuentros, desencuentros, ¿por qué cuesta tanto mantener hoy una relación? Qué pregunta. Para eso te traje. Depende de la edad, es como la gente se lo plantea. Depende de la edad, es como la gente hoy por hoy se quiere relacionar. Y tampoco hay digamos, yo de por sí como psicoanalista tiendo a lo individual y a lo singular de cada sujeto, porque entiendo que cada sujeto tiene una historia que de alguna manera lo marca y lo comanda. Pero si uno tiende un poquito a generalizar, sí, también podemos situar cuestiones que tienen que ver con las edades y las etapas de la vida. No es lo mismo una relación en chicos de 20 que de 30, que de 40, que de 50, y seguimos. ¿Sí? Claro. Es notable cómo han cambiado los vínculos en los chicos jóvenes. En relación a nuestra generación. En relación a nuestra generación. Se manejan de una manera mucho más libre, yo te diría que mucho más honesta, motivo por el cual los vínculos de ellos suelen ser más estables. O sea, uno diría, los vínculos más estables los encontrás en los chicos jovencitos y en las parejas mayores. O sea, después de los 60, la gente, sobre todo, es notable la gente que se conoce en los centros de jubilados. Se estabiliza la relación. Buscan un compañero buscan vida, una compañera, claro. Y tienen claro que para ellos es muy importante no estar solos. ¿Pensás que el grupo de los 40 a los 60 es el más afectado en Totalmente, cuanto a los desencuentros? Totalmente. Porque se ve mucha gente sola. Sí. Y esto lo digo por experiencia también propia, de haber coordinado, ¿no es cierto?, grupos de reflexión, talleres, etcétera. ¿Y vos qué notaste? Vos también ahí debes haber notado. Yo creo cosas. que sí, que realmente la gente está muy sola, a veces por elección propia. Hay gente que ha decidido colgar, como dicen, los botines, ¿no es cierto?, tanto hombre como mujer, ¿eh? Y otros no, otros es como que intentan y a veces tampoco saben a dónde voy. En este grupo no me encuentro cómodo. Acá no, o sea, creo que hay siempre una búsqueda de un grupo de pertenencia a los cuales creo que no hay muchos lugares por decirlo, de buen nivel o que te ofrecen una red de sostén que te permita decir, bueno, acá me quedo, pero ¿qué pasa? El que va con la intención de decir acá voy a encontrar mi pareja, encontrar algo, ese seguro que no encuentra nada. Seguro. Y el que va realmente, ¿no es cierto?, a disfrutar de un taller o de compartir algo con amigos o compañeros nuevos, puede tener más posibilidades.
que yo creo que esto está emparentado con lo que vos trabajaste tanto el año pasado en relación al deseo. O sea, el que se deja llevar por su deseo, y en este punto sería sus ganas de estar bien, sus ganas de aprender, sus ganas de conocer, la manera particular en que se relaciona con esa actividad, que de pronto puede ser un taller, puede ser un curso, desde algo tan elemental como puede ser, yo siempre bromeo, pero hay gente que le encanta hacer ikebana y parece un chiste. Sí. Hay gente que va a hacer bonsai y uno dice, ¿te vas a poner a aprender a hacer bonsai? Sí, les interesa. Hay gente que va a aprender, no sé, folclore. Sí. Lo importante es que lo motive sea justamente las ganas, el deseo. Y ahí está, tocando ese tema, y vuelvo a una de las primeras preguntas de la entrevista de hoy. ¿No hay mayor consulta sobre la baja del deseo, inhibición o como quieras llamarle? No. No. No, si no es tanto porque no hay deseo, sino por el conflicto que genera. A ver, explíqueme. La gente de pronto viene planteando... quiero esto, pero no sé cómo lograrlo, o siento que no puedo lograrlo, o que no va a poder, o que va a ser imposible, o cada vez que intento algún proyecto me las ingenio para que no salga bien, o lo boicoteo. O sea, no es falta de deseo, es cómo se relacionan con el deseo. O cómo instrumentarlo, cómo direccionarlo, ¿se podría Claro, decir? pero en este punto digo, ¿no? Esto de cómo direccionarlo, bueno, depende, porque no vamos a confundir. Digo, pienso que para el oyente algunos quizás lo entiendan y otros no. No es lo mismo decir lo que quiero, ¿sí?, que hablar de deseo. Claro. Cuando nosotros, vos y yo, que nos entendemos, hablamos de deseo, de lo que estamos hablando es de como si fuera en la época de los filósofos prearistotélicos, cuando se hablaba de el motor, ¿no? Estamos hablando de ese deseo, ¿no? De eso que motoriza al ser humano, de eso que mantiene como despierto a un ser humano y que lo impulsa, lo induce a partir de ahí empiezan los quieros. Entonces, en esto de, bueno, me relaciono con mi deseo, el deseo fundamentalmente tiene que ver con mi deseo de vivir, de disfrutar la vida. Y de ahí, como la amplia gama y como el abanico de posibilidades. Bueno, ¿qué me hace feliz? ¿Con qué me siento bien? Cursando un taller de psicoanálisis, yendo a folclore, haciendo ikebana. Estos serían los quieros. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese punto... cuando vos me hablas de si hay menos deseo, si hay inhibición, yo diría, generalmente el deseo está, puede ser que haya gente más deseante que otra. Esto ya tiene que ver con hasta con cómo uno fue gestado y parido. Porque se ve, perdona, ¿no?, como relacionado a la sexualidad, también una cierta baja en el deseo, quizás como consecuencia de esto que estamos hablando. Ah, mira vos. Ahora entiendo también a dónde apuntas. Uno diría, yo siempre recuerdo una película que a mí me llamó la atención, que es Matrix 1, en donde en un determinado momento ellos dicen que intentaron probar con el programa Solo Felicidad y lo tuvieron que cambiar porque al humano ese programa no le iba. Bueno, hay que frustrarse también un poco, ¿no? Y uno diría, si no te va el programa Solo Felicidad, parece ser que esto de realizar aquellas cosas que te hacen feliz cuesta. El precio que cada uno paga ya es harina de otro costal, claro, el que está dispuesto a pagar. Y el modo en que cada uno se relaciona con su deseo tiene sus bemoles. Hay algunos que se organizan de manera tal, y esto lo hablábamos en el curso de Desmitificando, que se organizan de manera tal de no lograrlo, de manera tal de estar quejándose todo el tiempo, claro, por eso que no logran. Que hacen la queja, sí. Deseo insatisfecho. Claro, bien obsesivo. No, ese es bien histérico. Ah, perdón. Cierto, es el imposible. El obsesivo. El obsesivo es el imposible. Es el imposible. Entonces se organiza de sí, tal manera, cierto, que eso que desea tanto
siempre es imposible. Por ende, uno diría, ahí sí, ¿cómo no le va a bajar el deseo, ¿no? Si ya desde el vamos está suponiendo que eso que quiere no lo va a lograr nunca. Es lo que dijiste antes del auto boicot. Algo de esto se juega, en donde uno diría, a ver, uno se puede organizar para llegar a un lugar o se puede organizar para no llegar. Claro. No es consciente. Está claro. No es consciente. Entonces, ahí es donde entra a tallar el trabajo de un analista, ¿no? En esto de ponerlo en contacto con su deseo y con ese modo de relacionarse con su deseo y con qué historia habrá en el medio que hace que en lugar de, digamos, de ir por una callecita derecha que lo va a llevar a buen puerto, empieza a hacer rodeos, empieza a agarrar para otro lado porque hubo otra cosita que le llamó la atención en el camino y después se pierde, ¿no? Y después se queja o se deprime porque no lo logra. Mal la dirección, me equivoqué horario de día. Casualmente, ¿no? Esas cosas que pasan. Perdí el teléfono justo de la chica que tanto le gustaba, le dieron el teléfono, ahora no encuentra el teléfono. No es casual. No, digamos que nada es casual, ¿verdad? Eso creo que ya lo sabemos desde la clínica, ¿no es cierto? Nosotros ahora vamos a hacer en unos minutos un primer corte musical, entonces antes quería recordar algún curso o taller que se va a dictar el mes que viene para luego seguir con esta interesante charla, donde tengo ya varias preguntas para hacerte. Te voy avisando desde ahora para que la vayas pensando, que tiene que ver con esto justamente que estamos hablando, pero también con ciertos mitos o con cierto marketing de algunos títulos que luego te iré diciendo. No adelanto nada para que el oyente también nos siga escuchando, pero antes de ir al corte musical quería recordarles también que a partir de abril vamos a hacer el primer curso de capacitación de payasólogos sociales de Argentina. Los payasólogos sociales es la primera organización de Latinoamérica que nuclea operadores y trabajadores de la salud mental. Interesante eso. Y esto tiene que ser un solo requisito, con vocación solidaria. Entonces la idea es trabajar en campo, en zonas carenciadas, geriátricos, comedores comunitarios, hogares, personas en situación de calle y también en otros contextos. Eso hace la diferencia quizás con los payamédicos que en sí trabajan en hospitales y con pacientes internados. Uh-huh. Entonces nosotros abarcamos un poco más lo que es la comunidad en distintos contextos. Terminada la capacitación también se va a realizar payantías supervisadas por el Centro de Estudios Gentimente, en combinación con centros hospitalarios, sociales, comunitarios y culturales, y van a integrar en un equipo payasológico que se va a reunir cada 15 días con la técnica de grupo operativo para elaborar justamente las intervenciones de campo que se van haciendo y con la posibilidad también de crear y tener una red de sostén y pertenencia dentro de lo grupal. Yo me voy a hacer cargo del marco teórico, en la coordinación general, y en realidad va a ser un complemento porque la capacitación en general es más vivencial, tiene que ver con el trabajo del clown que la va a realizar la coach teatral Daniela Di Benedetto. Y la dirección va a estar a cargo de Miriam Alberganti, que es la directora. Y el objetivo simplemente es regalar una nota de alegría y de color a través del rol de payaso a todo aquel afectado. Así que esto va a ser un curso de 3 meses, también va a tener un arancel comunitario y ya tenemos lugar y horario para el inicio, que va a ser el inicio el miércoles 9 de abril de 20 a 22 horas, con una frecuencia semanal, en la institución de artes Las Mil y un Arte, Cito Medrano 645, casi esquina Corrientes. También para mayores informes se van a poder comunicar al 156-7834000, 156-7834000, o directamente entrar en la página de genteymente.com.ar o la de Payasólogos Sociales. Y para luego continuar con esta entrevista muy interesante, vamos al primer y último corte musical y ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero
haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Radio Sónica. Conectados con vos las 24 horas a través de la web. El mundo evoluciona. La radio evoluciona. Radio Sónica. Radio Sónica. La otra radio. Nuevamente aquí en Desiderio Encuentros Reflexivos, con la presencia invitada, la licenciada Rosa Rabinoy, psicóloga y psicoanalista. Bien, antes de largar alguna otra publicidad, me gustaría seguir con este tema que habíamos dejado. Y quería preguntarte, ¿qué hay de estos temas tipo de marketing que se están utilizando? Como habíamos arrancado con esto de decir, bueno, en los últimos 10, 20 años, ¿qué cambió en la clínica? Y ahora se escuchan algunos nombres muy publicitarios, como por ejemplo constelaciones familiares, ataques de pánico. ¿Es una reeditación realmente de patologías antiguas y viejas conocidas o estamos hablando de algo nuevo realmente? Te reís porque yo ya sé la respuesta. A ver, contame. Ya sabes la respuesta y ya sabes mi indignación con esas cosas. Yo creo que está bien que la gente actualice y se actualice con respecto de lo que serían las patologías. Lo que me parece muy feíto es que se haga tanta propaganda de cosas que en realidad ya Freud describió cuando recién empezó a escribir. Por ejemplo, el ataque de pánico no es muy distinto de la crisis de angustia. Y lo que se habla de constelaciones familiares y de los famosos cuadros en donde se establecen todas las relaciones, nociogramas, se llama, nociografías, creo. Digamos, los psicoanalistas sabemos que tenemos que trabajar mínimo con 3 generaciones. Los genogramas. Los genogramas, no me salía la palabra. 3 generaciones es lo mínimo que se necesita para entender algún síntoma. Cuando digo síntoma me refiero a eso que de pronto trae un paciente y consulta por algo que le acontece de lo que no puede dar cuenta, algo que le está sucediendo y que le resulta totalmente ajeno, ¿sí? Resulta que, bueno, hay cosas que realmente se las puede resolver y que tienen que ver concretamente con su historia y con su vida, pero muchas veces cuando empezamos a indagar
nos damos cuenta que eso denuncia no solo cosas que tienen que ver con su padre y su madre, esto en los chicos es clarísimo, justamente como los chicos todavía no tienen mucha historia personal, lo que obviamente los afecta, los inhibe o los hace empezar a tener síntomas, son cuestiones de la familia de las que no se hablan o que no se resuelven. Entonces el chico lo denuncia a través, qué sé yo, de descomposturas. Claro, los famosos secretos, por ejemplo, familiares. Tal cual. Y esto se ve inclusive si de pronto cosas que uno no las entiende averiguando sobre la historia del padre y de la madre, uno sigue indagando y se encuentra con que hay algún secreto familiar que está en la época de los abuelos. ¿Sí? En un libro leí esto de que los muertos no están ausentes, sino que son invisibles. Y me pareció muy interesante esa frase, porque en realidad de lo que está dando cuenta es de que algún lugar ocupan no solo en el corazón de la gente. Obviamente cuando uno perdió a alguien sabe que de alguna manera sigue teniendo a ese alguien en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus recuerdos. Obviamente si está en sus sentimientos, en sus emociones, en sus recuerdos, esa persona sigue ocupando algún lugar. ¿Vos te referís al libro Hay mis ancestros? Sí, tal cual. Anne Schusterberger. Ella habla un poco también referido a lo que te estaba preguntando, que tiene que existir cierta ética relacionada al tema, ¿verdad? Totalmente, a mí me pareció muy respetable cuando lo leí, coincido plenamente. Ella advierte sobre el peligro de que haya gente que no sea idónea, haciéndose justamente publicidad sobre temas que se pueden simplificar, ¿sí? Es decir, es fácil, es lo mismo que me disculpen, pero en los libritos de autoayuda te ponen un montón de cosas que vos decís, sí, tenés que tener tu autoestima elevada. Sí, todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, no alcanza con que te pongas un cartelito al lado del espejo que diga vos sos lindo, vos sos bueno, vos sos inteligente, vos te mereces lo mejor. O sea, ese estímulo te dura 5 minutos. Claro. ¿Sí? Tiene que haber todo un trabajo personal, un trabajo de introspección que te permita ponerte en contacto justamente con tu esencia, con tus temores, con tus angustias, con todo lo que vos has reprimido, para que a partir de ahí vos puedas reacomodarte y armar tu propia historia. Y lo que ella dice de manera muy interesante, y obviamente se formó en psicoanálisis, para dejar de que tu vida solo sea una repetición. O sea, claro, la vida no es sin repeticiones, y en las repeticiones se juega algo de la historia familiar, pero es uno el que va a marcar esa diferencia entre todos esos del grupo y uno. Justamente ese es el punto en donde uno lo marca, dejando aflorar su propio deseo. Claro, y es la posibilidad de ser creativo y poder escribir una parte nueva de su propia historia. Claro, sería como la gran diferencia en La Rosa Púrpura del Cairo, en esa película, no sé si te acordás, es la diferencia entre que el guión de la película sea escrito por el escritor y vos solamente seas un personaje, actor, que quizás con un papel protagónico o no tanto del guión, a que vos puedas tomar parte y decir, bueno, a ver, dame el guión, yo también voy a escribir, voy a hacer correcciones, voy a modificar cosas y formo parte de lo que va a ser mi historia y mi futuro. Y esto que estamos hablando, se me ocurre preguntarte, ¿qué opinas? Cierta teoría opina que cuando aparece una enfermedad en alguno de los integrantes, por ejemplo, de un grupo familiar, él en realidad es el portavoz del síntoma de la enfermedad familiar. ¿Qué opinas de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo y vos estás haciendo alusión a lo que tanto marcó Pichon Rivière, alguien que lo que he leído él me mereció muchísimo respeto, y que él aportó mucho también al psicoanálisis. No es que estaba peleado ni tanto como después empieza a hacer tanto ruido con todo eso, ¿no? Es decir, lo que él llama el chivo emisario o el portavoz, es lo que ya hace un ratito te decía, que leyendo a Lacan uno encuentra cuando lee sobre la historia, las cartas sobre el niño, en donde dice que el niño, el síntoma no es otra cosa que eso que denuncia
lo que pasa con el papá y la mamá o los abuelos. Exactamente. ¿Sí? Entonces son distintas maneras en ese caso de abordarlo, de pensarlo, pero que las dos tienen eso en común. ¿Sí? Entonces, esta gente que de pronto empieza a hablar como si hubieran descubierto no sé qué cosa, hablando de constelaciones familiares, o hablando del ataque de pánico, o hablando, había algo más que ahora se me fue, pero en donde también es un nombre moderno de algo que es más viejo que la escarapela. Y uno dice, bueno, está bien. Ojo, también influye ahí todo el tema de los nomencladores, ¿sí? Hay distintas maneras de codificar lo que ahora serían síndromes, ¿sí? Que hacen también a las necesidades de los laboratorios. Pero también el conjunto de síntomas sigue siendo el mismo, por ejemplo, los ataques de pánico. Totalmente, no hay uno solo diferente. No hay uno solo diferente. Digamos, el miedo a la muerte, digamos, esta sensación de desestabilización, esta sensación de hasta de despersonalización, todos los síntomas orgánicos, ¿sí? Ya sea taquicardia, ya sea sudoración, sí, sí, son los mismos que, o sea, vos agarrás Freud, lees ataque de angustia o crisis de angustia. 1898. Bien, era parte para desmistificar un poquito también el tema. A ver, no me voy mucho del tema, pero sí un poquito porque quiero relacionar esto que venimos hablando de que en realidad pareciera que todo es una reeditación de lo anterior. ¿Qué pasa hoy, tanto en el hombre como en la mujer? ¿Qué posiciones pensás que sostienen hoy? Porque aparentemente sí hubo un cambio, ¿no es cierto?, en la posición del hombre y en la posición de la mujer. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Complicado. Lo veo muy complicado porque hubo muchos cambios a nivel social. Digamos, sobre todo el avance del feminismo, la salida de la mujer al campo laboral, la manera en que la mujer se viene afianzando y ocupando lugares importantes a nivel laboral, digo, ¿no? A nivel económico. Esto obviamente produjo grandes cambios. Lo que por un lado tendría que ser motivo, como esto es mi propia lectura, lo que tendría que ser quizás motivo de encuentro y de mayor comunión y de, digamos, trabajo de equipo, si se quiere, entre parejo, un hombre, ¿no?, y una mujer, ¿no? En esto de también todo lo que se emparejó por estas cuestiones que tienen que ver, y esto sí es antiquísimo, de cómo el hombre y la mujer se relacionan con la diferencia, de cómo el hombre y la mujer se relacionan con el poder, ¿sí? Lo que tendría que haber sido motivo sumatorio de enriquecimiento de ambas partes ha generado terribles confrontaciones. O sea, ves que hay mayor competencia. Es terrible, se juega abrazo partido esto de quién tiene el poder, al mejor estilo de... yo diría, antes por ahí se veía más entre los varones, esto hablando mal y pronto, como dice Serrat también, ¿no? Sí. Esto de, bueno, ¿quién la tiene más larga? Ahora la competencia es entre hombres y mujeres, pero más fuerte que en esa otra época, en donde antes era como que quedaba más dividido, los varones pueden y tienen, las mujeres no pueden, no tienen, que era mentiroso. Porque no era ni que los varones tenían y podían todo, ni que las mujeres no tenían y no podían nada. En realidad tenían un reino dividido de otra manera, porque el reino de la mujer era el hogar, y todo se cocinaba en la cocina, no solo la comida, sino los grandes matriarcados no hubieran existido, y existieron, y lo sabemos. Claro. ¿Sí? Entonces no es cierto que no había antes poder, sí, la lucha de poder era, yo diría, o más sofisticada o más velada. Claro. Ahora la mujer, ¿pensás que también está jugando al mismo nivel que el hombre para ver quién se la tiene más larga?
volvemos de nuevo con el tema de las generalizaciones. Yo te diría, por suerte, habemos un grupo que tratamos de hacer otra cosa con la diferencia, que tratamos de respetar la diferencia y de relacionarnos con la diferencia de una manera que sume. Y peleamos porque eso se sostenga y proponemos que eso se sostenga. Varones y mujeres, en general el psicoanálisis justamente insiste en que la diferencia no tiene signo. El ser humano apunta a la confrontación, apunta a la comparación. Entonces siempre está en danza el más y el menos. El binomio dúo fálico castrado es lo que por excelencia digamos aparece. Poder salir de la dualidad fálico castrado, que sería tengo, no tengo, puedo, no puedo, gano, pierdo, es, yo te diría, como el desafío. ¿Sí? Se me ocurre que estamos nosotros transitando, junto con los nuevos paradigmas, este momento de crisis, en donde si hay tantos divorcios, si hay tanto desencuentro, como vos planteabas antes, justamente es porque ahora, hombres y mujeres, pareciera ser que nos cuesta mucho más relacionarnos en esto de qué tipo de intercambio se puede producir entre nosotros. Ahora, por ejemplo, se sabe, ¿sí? No hay un taller que no lo escuche, ni de compañeros, compañeras, amigos, colegas, etcétera, donde dice, bueno, la mujer, además de postergar su maternidad en pos de, ¿no? La mujer avanzó, muy bien. Es un tema ya establecido en la sociedad y aceptado. Sí. Nadie habla en qué lugar quedó el hombre. Es que en ese sentido creo que se le ha dado muy duro, digamos. Yo creo que solamente María Luisa Lehrer, en algunas cosas que leí de ella, que escribió, plantea lo difícil que es para el hombre, que fue educado de una determinada manera, con determinado tipo de exigencias, que lo obligaban a quedar en el lugar del que tenía y podía y sabía. ¿Qué hace con estos cambios? Es más, cómo aprende, qué hace y hasta dónde puede soportar el aparecer diciendo no puedo, no tengo. Son muchas las historias de hombres que a raíz de problemas económicos, y acá sí lo social talló, de pronto entran en una quiebra económica y junto con la pérdida de lo material pierden a su esposa. Y uno diría, lo que queda es, mientras pude, sostenía todo y tenía una familia, entre comillas, feliz. Resulta que me va mal económicamente y pierdo todo. ¿Qué uno diría? Sería muy simplista decir, la señora lo dejó porque él se quedó sin plata. Pero evidentemente eso estaba armado de manera tal de que esto aconteciera. ¿Sí? Entonces, digo, al hombre esto lo desubicó mucho, lo descolocó. Quiere decir que de alguna manera tenía mucha exigencia social el hombre, ¿pensás? Yo creo que sí, pero no solo social. O sea, se le exige mucho al varón simplemente porque tiene pene. ¿Y no pensás que ahora la mujer está mucho más exigida tomando parte de ese rol? Totalmente, que este es el punto en donde evaluar costo-beneficio creo que es lo que nos va a ayudar a reacomodarnos. Porque al varón, en algún punto, digamos, hoy por hoy podría aceptar que no tiene por qué cargar con todas las responsabilidades y todas las exigencias. Sin embargo, ¿qué pasó? Como se juega esto del fálico castrado, también se juega esto de activo-pasivo. Entonces, de ser el hombre el activo, supuestamente, y la mujer la pasiva, con estos cambios resulta que ahora lo que aparece es un montón de hombres en una posición muy pasiva. Entonces, resulta que ahora hasta esperan, supongamos, ¿no? Que yo lo escucho en pacientes mías, sobre todo, digamos, las que vienen criadas de la otra época,
en donde dicen, yo espero de un hombre que me invite a tomar un café o me invite a cenar, o sea él el que me diga te paso a buscar. Me descoloca cuando ese hombre se queda esperando que yo lo invite o que yo lo avance O que yo pague. o que yo pague o que yo pase por su casa y lo lleve a, ¿sí? Cosa que en los chicos de por ahí 20, 25 años, esto es vivido con más naturalidad. Claro. Es a veces vos, a veces yo, Compartimos. digo, los chicos ya lo están, espero, ¿no? Es mi esperanza, lo están como transitando de otra manera. Claro, nuestra crianza nunca nos permitió, de alguna manera, que la mujer se haga cargo, por ejemplo. Como está visto, imagínate, nos sale, me imagino, un primer encuentro, Sí. 50 años ambos, y el hombre espera que la mujer pague el café, es como un poco, ya la mujer dice, sale corriendo, Seguramente. Y está como que el tema, pareciera que a esa edad también, Perdón. todo el tema económico Claro. pesa. Me quedé pensando, porque me acordé de una amiga mía que vive en el exterior, seguramente una mujer argentina. Sí, estamos hablando en este contexto. Claro, porque en el exterior por ahí esto se vive y se vive de otra manera. Claro. Sí, siempre hablamos dentro del contexto. Claro, y dentro de nuestro contexto yo tuve una paciente estadounidense, que yo creo que te comenté a vos, que ella me decía que el porteño la volvía loca en los dos sentidos. Por un lado porque era muy seductor, pero por el otro lado no entendía por qué eran mentirosos. Porque como ella vivía su sexualidad con libertad, ¿sí? No entendía por qué tenían que mentirle para acostarse. Claro. Dice, si Eso es yo no le pedí idiosincrasia, que me está dijera claro. que me quería, ni le pedí que me prometiera nada. Claro. Bueno, lo que pasa es que uno viene armado, ¿no es cierto?, de una educación también muy represiva, muy sectaria en algún punto. Claro. Para el hombre ser educado de una manera, la mujer de otra. Como dijiste, aparentemente esto está cambiando hoy en día. Por lo menos creo que es motivo de pregunta y de consulta. Y que da la posibilidad de apertura de nuevos paradigmas también. Y esperemos, porque por ejemplo las mujeres de 40 años que no han formado pareja también están en crisis, porque de pronto en estos cambios el desfasaje que se produjo fue tal que muchas se encuentran con que llegaron a los 40 y no tienen hijos. Y hay algo que sí no varió, que es el tiempo de la maternidad. Y sí, el tiempo es inexorable. Esto digamos, por más que se cambien las teorías, los paradigmas, lo único que se está logrando ahora es esto de congelar óvulos. Sí, la técnica de reproducción asistida tiene la posibilidad de ser madre con edades mayores de 40 y 50 años. Sí, pero ya no es lo mismo tampoco. No es lo mismo, porque eso daría hasta lugar, estaba pensando para otro programa que seguro vas a venir. Claro que con este tema de las técnicas de reproducción asistida estamos realmente en presencia de nuevos paradigmas, pero también en el armado de una familia. Porque hoy se concibe la monoparental en cuanto una mujer puede tener un hijo, digamos, por sí sola, sí, de esperma donante que no sabe de quién, porque esto nunca se sabe, por ahora legalmente es así, no se sabe el donante. Y entonces existe la madre, el hijo de un padre que no se sabe. Entonces, ¿qué pasa, digo, desde el psicoanálisis? ¿Qué revisión se hará de aquí en más para saber, bueno, cambiamos parte de la teoría o no? Yo lo que creo es que sí se va a tener que revisar. Y digo, me parece que hay cosas que el psicoanálisis plantea que se van a mantener tal cuales. Lo que pasa es que lo que cambia es el formato de todo lo que hace a lo imaginario, ¿no? Pues digo, va a haber un orden simbólico que va a seguir estando. En el mismo caso de las parejas homosexuales, el orden simbólico va a estar perfectamente. Lo que uno no sabe es cómo se va a ir como organizando, reordenando eso a nivel social. Claro. Pero me parece que va a tener más bemoles a nivel social. Esta es mi opinión hoy. Esto va a necesitar 10, 20 años para que se vaya viendo como... Bueno, te invito dentro de 10, 20 años, te hago la misma pregunta. Ojalá, dale. Bueno, ya vamos terminando, como siempre digo, esta interesante charla que da para más, así que vas a estar, me imagino, invitada y vas a aceptar venir en otras oportunidades. Espero poder. Te agradezco desde ya. No sé si me van a dar los horarios, pero en principio, bueno, Pero haré siempre todo lo contamos posible. con vos, porque bueno, les recuerdo, como dije al principio del programa, que con la licenciada Rosa Rabinovich compartimos todo el año pasado
un ciclo llamado Desmitificando el Psicoanálisis, donde ella participó todos los meses justamente con un tema de actualidad, y parte de eso hoy han podido disfrutar también en forma conjunta conmigo. Así que muchas gracias por haber estado hoy aquí conmigo. Gracias a vos. Bueno, y para ir cerrando, les quería volver a comentar que en abril vamos a invitar también a la inscripción de cursos y talleres por parte de Desiderium. El curso online sobre capacitación en emergencias psicomédicas, donde el cursante al terminar estará en condiciones y obtendrá los recursos y técnicas para trabajar en todo tipo de emergencias desde un abordaje holístico. O sea, vamos a integrar la medicina con la psicología, o sea, el cuerpo y la mente, y el alumno va a poder por lo menos tener idea cómo intervenir ante, por ejemplo, un caso de fractura, intoxicación, de una ACV, y también se proveerá de técnicas y estrategias para asistir psicológicamente al afectado. Para mayores informes de este curso online, que va a durar un mes, que son 4 clases, pueden comunicarse al 154-1800-405, 154-1800-405, que va a estar por mi parte a cargo de toda la temática psicológica, y la parte médica a cargo de la doctora Marta Rempel, que es médica y capacitadora nacional. Y para ir cerrando, les vuelvo a comentar las páginas y los teléfonos si quieren saber sobre los cursos y talleres comunitarios con las carreras de operador de cambios en psicología social, especializado en intervención y comunicación social, y también la de técnico superior en coordinación de grupos con especialización en psicodrama. Se pueden comunicar a www.genteymente.blogspot.com y al 156-783-4000, 156-783-4000. Acuérdense que esto no va a tener ningún costo, ni abono de matrícula, ni gastos de inscripción. Simplemente con un abono comunitario ustedes van a poder estar realizando una carrera con 2 títulos y también la posibilidad de cursar 2 años en uno. Así que los esperamos. Esto va a ser en Directorio 557 Caballito, en el Centro Cultural Diafos, todos los días sábados con una frecuencia semanal. Así que cerramos el programa de hoy simplemente agradeciendo a los auspiciantes que en parte hacen posible este programa, y nuevamente agradeciendo a mi amiga y colega de toda la vida, la licenciada Rosa Rabinovich. Gracias por estar acá. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Blanquería La Primavera Casa. 20 años de trayectoria en el rubro. Todo para vestir tu casa. La Primavera Casa te espera en sus 5 sucursales. Avenida Federico Lacroce, 2499 Belgrano. Avenida Santa Fe, 2799 Barrio Norte. Avenida Santa Fe, 3502 Palermo. Avenida Rivadavia, 6301 Flores, y Avenida Belgrano, 202 San Isidro. Para compras online, www.laprimaveracasa.com.ar/shop. Casa Mario. Las mejores marcas en todo tipo de calzado en sus 3 sucursales. Avenida Rivadavia, 7031 Flores. Avenida Medrano, 78 Almagro. Y Marcelo T. de Alvear, 2000, Barrio Norte. Casa Mario, lo mejor en calzado. Distrimat Lubricentro, distribuidora de lubricantes y aditivos. Todos los productos, servicios y mecánica para tu vehículo.